Para poder dar terapia a alguien, para poder ayudar a alguien, somos eficientes en aquellos temas que nosotros hemos resuelto en nosotros mismos. Por eso, el primer mes y medio, casi los 2 primeros meses del curso, lo único que estamos haciendo es trabajo en nosotros mismos, limpiarnos, 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 limpiarnos. Y por supuesto que en este mes y 3 semanas que han pasado no hemos resuelto todos los problemas que tenemos, pero ya ven lo eficiente que es de el cambio que sienten. Solamente llevamos 7 semanas de curso y los cambios que sienten aquellos de ustedes que están haciendo las tareas, tomando las sesiones, tomando las clases, el cambio es radical en solo 7 semanas. Entonces, para poder pasar terapia y ayudar a otras personas, necesitamos estar nosotros lo más limpio posible. Te pongo un ejemplo. Supongamos que yo fuese una persona celosa y tú vienes a mi consulta porque tienes un problema de celos, eres celoso o celosa con tu pareja. Dígame, ¿cuánto creen que yo puedo ayudarte si yo soy celoso? Si yo soy súper celoso, ¿qué tanto te puedo ayudar? La consulta se va a convertir en una unión entre tú y yo para criticar a nuestras parejas, más que en una terapia. Sin embargo, si yo he resuelto en mí el problema de los celos, si yo no soy celoso, entonces ahora te podré guiar a ti para que tú salgas del problema de los celos y dejes de serlo. Así sucede con absolutamente todos los temas. Ahora, desde este punto de vista, entonces decimos, puta madre, pues nunca voy a pasar terapia porque de aquí a que se resuelva todos mis problemas y... No, eso es dramático, eso es exagerar. Hay cosas que tienes resueltas. Y en el proceso de ir sanando, no es que lo sanemos de un día para otro, vamos sanándolo. Así que, por ejemplo, en el tema de los celos, supongamos que ahora, en ese problema de los celos, yo he conseguido resolver un 40% del problema de los celos. Si he resuelto 40% de los celos, significa que te puedo guiar a ti para que resuelvas 40% de los celos. El 60% que yo no resuelto a mí no te puedo guiar, pero el 40% que sí he resuelto, sí te lo puedo guiar a ti. Entonces, no vamos a esperar a ser santos autorrealizados para ayudar a otras personas. No, no, no. Lo que vamos a hacer, y les voy a enseñar e insistir, es a ser humildes y a aceptar en qué situaciones sí le puedes ayudar y en qué situaciones todavía no le puedes ayudar porque todavía tú estás estancado o estancada ahí. Y cuando alguien nos venga a la consulta y nos haga una pregunta sobre algo que desconocemos o que no tenemos resuelto en nosotros, tenemos que humildemente contestar, no te puedo ayudar en esto. Necesitas buscar a otra persona, no es mi campo de especialidad, no es algo que yo haya estudiado o que tenga resuelto en mí, así que no te puedo ayudar. Y eso es ser humilde. La semana pasada en Bogotá, una persona levantó la mano y me preguntó, ¿cuál es el origen del sonambulismo? Y mi contestación fue, no lo sé. En todos los años que llevo dando clases, nunca me había tocado una persona sonámbula, o al menos que me lo hubiese dicho. Nunca he trabajado con sonámbulos, por tanto, nunca he estudiado el tema, desconozco a nivel espiritual y emocional qué es lo que lo genera. No quiero que me lo expliquen en el chat. Estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Pero ahí mismo, delante de todo el mundo, de todo el grupo, le dije, no lo sé. Ahora me has hecho la pregunta, me has causado la curiosidad, nunca me lo habían hecho antes, voy a informarme, voy a investigar, voy a contemplarlo para entender qué es lo que lo causa. Pero con todos mis años de experiencia, es la primera vez que doy con un caso así. Y se lo dije, no, no te puedo ayudar en esto, lo siento. A lo mejor la próxima vez que venga ya lo habré comprendido. Entonces, humildad es saber en lo que podemos ayudar y en lo que no.
Y cuando no podemos ayudar, tenemos que decirlo. Tenemos que aceptar, ok, esto es más grande de lo que yo puedo manejar. Esto es va más allá, no lo he estudiado. Por ejemplo, no se metan ni de broma a dar terapia a personas con problemas mentales. Es peligroso. Es peligroso para ti, es peligroso para la otra persona. Es lo más difícil de guiar. Entonces, ahí no se metan. Igual que tampoco se metan todavía con problemas de adicciones a drogas, alcohol, porque no están preparados, no tienen ni siquiera el entrenamiento necesario. Más adelante les voy a formar y capacitar para ello. Pero tenemos que ser humildes y aceptar en lo que sí, en lo que no podemos. Y no es humillante y no tenemos un prestigio que proteger, al contrario, la gente agradece cuando eres honesto, honesta y dices, esto se sale de mis manos, ganas confianza y credibilidad porque saben que no les estás tomando el pelo, que no estás abusando de ellos, que no los estás engañando, sino estás siendo honesto. Y de la misma manera, qué sé yo, un neurólogo es un médico especialista en neuronas, en neurología, en el sistema nervioso. Un médico le preguntas acerca de un hueso roto y tiene una idea general, pero no es especialista. Y luego te dice, no, no, vete a un especialista de huesos. Y no significa que sea menos, simplemente no es su campo de especialidad. Dentro de esta formación, después del tercer nivel, empiezan los módulos de especialización. Y voy a dar un módulo de especialización acerca de relaciones de pareja, acerca de el sexo, acerca de las adicciones, acerca de los problemas mentales, acerca de el sobrepeso. Vamos a iniciar un montón de módulos específicos para trabajar determinadas situaciones. Y mientras tanto, aceptamos en lo que podemos ir ayudando. Entonces, cuando alguien viene a tu terapia, lo primero que haces es evaluar si le puedes ayudar o no. Una vez que te das cuenta de que, ok, sí, sí te puedo ayudar con este problema, tienen que comprender cuál es la actitud con la que viene la persona a tu consulta en la inmensa, inmensa, inmensa mayoría de los casos. Cuando tú empezaste este curso, querías entender tu dolor y querías que el equipo y yo te salvásemos. Y fue frustrante, si se acuerdan, porque no les contestábamos a las preguntas de qué hago aquí, qué hago con esto, qué hago en esta situación. Y nuestra respuesta era dura, severa. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Y lo que les estábamos enseñando es que no debes buscar soluciones, sino sentir tu dolor. Entonces, cuando una persona viene a la consulta y nos cuenta el problema, lo que quiere es que le digamos una respuesta, que le demos un consejo para así solucionarlo y no sentirse mal. Pero ahora sabes que el problema que tienen es emocional. Y el mayor reto que tenemos nosotros como terapeutas es inspirar y guiar a la persona para que haga ese cambio de querer buscar una solución a querer sentir el dolor del problema. Ese es el reto más difícil, porque muchas veces lo único que te dicen es cómo lo soluciono, qué hago. Entonces, de manera compasiva, lo que solemos hacer es, ok, parece que en esta situación estás sufriendo. Vamos a trabajar un poco el malestar que tienes y luego podemos ver qué opciones hay, luego podemos analizar las soluciones. Pero ahora vamos a trabajar en la presión, en el estrés, en la carga emocional que estás sintiendo en tu interior. Y nada más que esto es lo más difícil de todo. Una vez que estamos en este proceso, cuando tu cliente llega a tu consulta, te cuenta el problema. Pero como ya sabes, porque lo haces tú y piensa en tus amigos cuando te cuentan un problema,
no te cuentan un problema, se les empieza a activar todo y te empiezan a contar un problema y luego otro y luego otro y luego otro y luego otro y se vuelve caótico porque te cuentan 25.000 problemas que se les despertaron al mismo tiempo. Entonces, hay una pregunta fundamental, tremendamente importante para el terapeuta que te tienes que hacer tú a ti mismo. Y esa pregunta es, ¿cuál es el problema? Esta pregunta que parece tan ridícula y tan absurda, la mayoría de los terapeutas no se la hacen, dan por hecho que han entendido el problema de la persona y muchas veces no le guían apropiadamente porque no han comprendido, no han analizado cuál es el verdadero problema. Entonces, a partir de ahora vamos a empezar a hacer algunos ejercicios terapéuticos y la primera pregunta que vamos a hacernos es ¿cuál es el problema de esta persona? Y lo primero que van a contestar ustedes es que tiene miedo, orgullo, abandono, rechazo. Y esas respuestas son erróneas. Decir máscaras del ego es decir lo que la persona siente, mas no es el problema. Y como terapeutas tenemos que aprender de todo lo que nos dice el cliente, aprender a identificar cuál es el problema y aislarlo de todo lo demás. Y si ese problema es muy grande, tenemos que aprender a dividirlo y tenemos que aprender a focalizar todo en esa situación. Entonces, luego viene la parte de cuál es la negación, cuál es la emoción y guiarle la integración emocional. Pero si no tenemos claro cuál es el problema, le vas a empezar a guiar de una manera caótica y confusa. Y no es eficiente. Entonces, cuando escuchamos a alguien contando un problema, lo primerito que hacemos es estar escuchando, analizarle y tratar de ver en qué parte de la historia parece haber más dolor, más sufrimiento. Si te cuenta 3 o 4 temas, ¿cuál de ellos parece más grave? No en función de ti, sino viendo a la persona, viendo cómo reacciona, viendo cómo se siente. Y entonces identificas cuál es el principal problema. Y de todo lo que te contó, le dices, ok, me has hablado, me has contado muchas cosas. ¿Qué te parece si nos empezamos a centrar en este problema? O tú mismo le dices, ok, me has hablado de diferentes problemas, me has hablado de este problema, de este problema, de este problema. Entiendo que los quieres resolver todos y lo vamos a hacer, pero necesitamos ir uno por uno. De estos 3 problemas, ¿con cuál quieres que iniciemos? Entonces la persona elige o se ponen de acuerdo por cuál comenzar. Nunca nosotros se lo imponemos. Le podemos dar una recomendación, decir, yo te recomiendo empezar por este problema. Y llegan a un acuerdo. Si la persona dice, no, yo prefiero el otro, ok, vamos a empezar por el que tú quieres. Porque cuando la persona elige, se siente que está en control, se siente que está resolviendo lo que quiere resolver. Ok, entonces ahora de este problema, hablemos solo de este problema. Y tratas de dividir su problema en algunos más pequeños. Entonces ahora sabes qué integración emocional guiarle. Entonces, dar terapia no es necesario aconsejar, ni siquiera opinar. Si cuando vas a dar terapia tú quieres aconsejarle lo que tiene que hacer, decirle lo que tiene que hacer, ayudarle a buscar soluciones, no estás sanando el dolor que la persona siente. En el segundo nivel,
les explicaré y les enseñaré cómo aconsejamos y en base a qué. Pero ahora, para guiar una terapia, no es necesario ni siquiera saber cuál es el problema de la persona. ¿Se dan cuenta que mis clases son súper eficientes y resuelves un montón de cosas? Y ni siquiera hablamos. Cada uno de ustedes no me cuenta el problema que está teniendo. Yo les guío una integración emocional a través de la computadora sin saber el problema que tiene. Y no me importa, porque solamente les guío a través de los pasos de la integración emocional. Esa es la maravilla que tiene la integración emocional, que aunque no sepas el problema, aunque no tengas suficiente información, aunque no pasa nada, solamente guías a la persona, le vas llevando. Siente miedo, vergüenza, orgullo, rechazo, abandono, culpa. Respira, siéntelo y la persona hace la integración por su propia cuenta. Entonces, el aconsejar, el buscar soluciones, todo eso lo aprenderemos más tarde. Ahora vamos a aprender cómo guiarle, en este nivel vamos a aprender cómo guiarle una integración emocional a otra persona. Y eso también te ayuda a que no necesitas ser un experto del tema, solo necesitas ser un experto de la integración emocional. Hoy estamos viendo los primeros pasos. Cada clase de aquí en adelante vamos a ir añadiendo pasitos. Hoy estamos con el primer paso, que es aprender a identificar cuál es el problema de una persona y aprender cómo desgranar o dividir el problema de esa persona. La próxima semana ya vamos a entrar en más cosas. Entonces, para hacer una prueba, una práctica, yo voy a ser de cliente o de paciente y les voy a contar un problema real, no voy a mentir, y se los voy a contar como te lo contaría cualquier cliente que llega a tu consulta. Y van a dejar que yo cuente mi problema entero y de ahí, luego cuando les diga, me van a decir cada uno cuál es el problema y hablaremos de ello. ¿Vale? Entonces, a modo de cliente, yo soy el cliente, llego a tu consulta, me preguntas qué me pasa y empiezo a contarte. El martes vine por primera vez a San José, Costa Rica, donde estoy, a un país nuevo que no conozco, no sé si es seguro, no lo sé, nunca había estado. Me invitaron a venir, dije que sí, y hice una reserva en un hotel como 3 semanas antes de venir para acá. Y cuando llego al aeropuerto me tuve que despertar súper temprano para salir de México. Me desperté desde las 5 de la mañana, ya estaba en el taxi de camino al aeropuerto, así que ni desayuné ni nada. Fueron 2 vuelos con escalas, tuve que esperar en Panamá y luego por fin llego a San José y estaba cansado y con hambre. Pero decidí tomar un taxi, irme directo al hotel para poder comer algo, descansar y desconectar antes de empezar a dar clase. Cuando el taxi me lleva al hotel, entré en el hotel y la chica del hotel me dice, tengo que informarle que debido a un rayo que cayó, una tormenta eléctrica que hubo, no tenemos aire acondicionado en todo el hotel. Así que si te quedas, esa es la condición. Y personalmente odio el calor. No me gusta nada pasar calor porque cuando tengo calor no paro de sudar, no descanso bien, no duermo, me despierto constantemente durante la noche y luego no estoy descansado para dar mis clases, así que no me gusta pasar calor. Y automáticamente pensé, pero ¿por qué no avisaron antes? Mi reserva está hecha desde hace semanas. El aire acondicionado se les rompió hace 2 días, lo entiendo, pero ¿qué les costaba avisar? Así que de cualquier manera, como reservé a través de una agencia secundaria,
Tuve que llamar a la agencia secundaria para que llamasen al hotel, les validasen que el aire acondicionado no funcionaba y me hicieran la devolución. Y todo esto ya eran las 4:30 de la tarde y no había comido nada. Así que decidí en lo que resolvían todo, irme al restaurante, comer ahí, no me había dado tiempo de cambiar moneda nacional y estaba comiendo y al mismo tiempo, mientras se cancelaba eso, me di cuenta que finalmente no tenía dónde pasar la noche en ese día. Tenía que buscar algo rápido porque en el momento en el que me cancelasen no iba a tener a dónde ir. Así que me tuve que meter a buscar en internet otro hotel que estuviese más o menos cerca y el que encontré además me salió un poco más caro que el anterior. Así que ese fue mi día del martes. Ahora respiren. ¿Cuál es el problema en lo que les acabo de contar? Si se dan cuenta, acabo de hacer como hacen la mayoría de las personas. Te empiezan a contar el problema desde el origen del Big Bang y cambiando de un tema a otro, mezclando cosas y así es como la gente te cuenta sus problemas. Y en todo eso, ahora ustedes, como terapeutas en entrenamiento, les pregunto, ¿cuál es mi problema? El problema es no tener un lugar donde quedarme. Ese es uno de los mini problemas. Correcto. El problema es el odio al calor. Correcto. Es otro de los mini problemas. Expectativas, incomodidad, no lo doy por válido porque es general. El aire acondicionado. Correcto. ¿Cómo me siento? Eso no responde a la pregunta de cuál es el problema. Están intentando encontrar soluciones. Ni siquiera han podido identificar todavía el problema. Preguntarme por qué sufres tanto con el calor. Eso no es, estás dando por hecho que el problema es el calor. ¿Se dan cuenta de lo difícil que es? Mi pregunta es sencilla, en lo que les acabo de contar, ¿cuál es el problema? Y automáticamente caen en querer resolverlo y solucionarlo. No, no, no. Primero asegúrate de haber comprendido el problema. Entonces, si yo te pregunto cuál es mi problema y tú me respondes cuál es tu problema, lo que me siento es que ni siquiera me estabas escuchando. Te acabo de contar cuál es el problema. Tú eres el profesional, tú eres quien me tiene que guiar a mí. Por ejemplo, otro mini problema es el cansancio del viaje, correcto. Que no soporto el calor, correcto. Que no he comido, correcto. Los que dicen mucha decepción, no, eso es genérico. Cuando dicen orgullo, incorrecto, eso es una máscara del ego, no el problema. Intolerancia a los sucesos, ¿a qué sucesos? Eso es genérico. Cuando me preguntan cómo te sientes, no, esa no es la respuesta. ¿Cuál es el problema? No sentirme cuidado, esa es la consecuencia. Pero estamos yendo al problema directo. ¿Comprenden entonces lo importante que es el comprender lo que la persona te está diciendo sin hacer interpretación? Porque si no, caemos en la interpretación de lo que ustedes creen. No, no. Lo primero es tener en cuenta y tener claro cuál es el problema. Y en lo que acabo de contar, identificamos un montón de mini problemas. Y ahora voy a dar las respuestas al tema. Un mini problema. Me desperté muy temprano en la mañana y por las prisas no me dio tiempo ni de comer ni de nada. Segundo mini problema, la incertidumbre que siempre pueda generar ir a un país nuevo por primera vez que totalmente desconoces. Tercer mini problema, llegar y que el aire acondicionado no funcione, donde para mí es algo fundamental. Cuarto mini problema, la molestia de por qué no me avisaron antes.
Quinto mini problema, tengo hambre y sigo sin poder comer. Sexto problema, no tengo dónde dormir. Séptimo problema, cuando encuentro dónde dormir es más caro que donde me iba a hospedar. ¿Comprenden? Acabo de ser totalmente claro, directo, objetivo en el análisis de mi propio problema. Y no he caído en generalidades de aceptación, no aceptación, decepción. No, no, todo eso es general. Todo lo que ustedes están viendo es interpretación y es la consecuencia. Pero si no tienen claro cuál es el problema, le vas a guiar de manera caótica entre los 7 problemas que acabo de nombrar. Y le vas a llevar de uno a otro, a otro, a otro, a otro, a otro. Y va a ser caótico y confuso para ti y para la otra persona. Se van a sentir perdidos a la hora de guiarle, porque tanto tú como el cliente van a ir saltando de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro. Entonces, como terapeuta, en una situación así, lo que decimos es, ok, veo todos estos diferentes aspectos en ese problema. Ahora, como terapeuta, tratas de analizar cuáles pueden ser los que más me hayan afectado, los que peor me hayan hecho sentir. Y lo puedes tratar de descubrir tú o lo puedes hablar con tu cliente, decirle, mira, acabo de identificar todos estos problemas y si hay uno que no identificaste no pasa nada, pero al menos contemplar varios de ellos. Aquellos de ustedes que dijeron, el problema es que no te gusta el calor. Sí, ese es uno, pero hay 6 más. Entonces, como terapeutas, identificamos todo esto. Y ya bien sea que nosotros podemos decir, ok, mira, de todo lo que me has contado, parece que lo que más te está afectando es, qué sé yo, que no te gusta el calor o que te sientes molesto porque no te avisaron con antelación. ¿Te parece si nos centramos en eso? O, como decía antes, llegas a un acuerdo. De estos 7 aspectos que puedo ver en este problema, ¿cuál sientes tú que te afecta más? ¿Cuál sientes tú que te molesta más y te hace sentir peor? Y deja que el cliente se exprese. Algunos de ustedes creen que lo peor para mí era llegar a un país desconocido. Eso no me generó ni el más mínimo estrés porque estoy súper acostumbrado a viajar. Eso fue interpretación de ustedes. Lo que más estrés me generó o malestar fue, si no hay aire acondicionado, voy a pasar calor y voy a pasarlo mal. Para mí el tema principal es, no me gusta el calor. Entonces, como terapeuta, si no estamos seguros de cuál es el más grande, le digo a la persona, ok, de todo esto que me acabas de comentar, son todos estos temas. Y está bueno que tú les pongas todos los temas que has encontrado ahí, para que la persona se dé cuenta que son muchas cosas juntas y por eso se siente tan mal. Y de ahí le dices, ok, ¿por cuál empezamos? ¿Cuál te apetece empezar a trabajar? Y deja que el cliente decida. Y entonces, a partir de ahí, es que podemos empezar a guiar a esa persona. Entonces aislaríamos, por ejemplo, de todo lo que les acabo de contar, si ustedes me preguntasen, ¿por cuál te gustaría empezar? Yo les contestaría, quiero empezar por las resistencias que le tengo al calor y por lo mal que lo paso cuando hace excesivo calor. Y esa sería mi decisión. Y entonces ahora ya los dos tenemos claro y consensuado que vamos a trabajar, tratar y hablar del mismo tema, sin dar por hecho que le entendiste, sin dar por hecho que tú identificaste cuál es lo más importante, sin dar por hecho nada. Hay claridad. Los dos tenemos claro que lo que vamos a trabajar es cómo te sientes cuando hace mucho calor. Ese es donde nos centraríamos. Y todo lo demás se trabajará en otras sesiones, en otros momentos, en otras integraciones. Pero ahora nos centraríamos en cómo te sientes cuando hace mucho calor. Y a partir de ahí, iniciaría
el hablar un poco acerca del calor y entonces empezar a guiarle una integración emocional con respecto al calor. Respira. Bien. Ahora, en este proceso de cuando el cliente llega y te empieza a contar, muchas veces el cliente lo único que quiere es hablar, 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 hablar y se convierte en caótico y empieza a cambiar de un tema a otro y casi casi no te deja ni hablar a ti. Esto no es sano. Tenemos absolutamente que dejar que el cliente, que la persona hable, exprese lo que quiere trabajar. Pero tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta cuando ahora ya se ha convertido en diarrea verbal, en querer hablar y hablar, hablar para expulsar el dolor. Y cuando eso suceda es cuando tenemos que parar al cliente. En muchas ocasiones lo que sucede es que el cliente te cuenta el mismo problema una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y se puede pasar la sesión entera si no le paras contándote el problema una y otra vez desde todos los puntos de vista. Eso lo hace porque está sufriendo. Entonces dejamos que el cliente hable, se exprese, pero tenemos que aprender a diferenciar cuando ya fue excesivo, cuando ya el tema fue hablado, ya tienes claro cuál es el problema, entonces tengo que tomar yo el control de la sesión y decir, ok, espera, sé que tienes muchas cosas que trabajar y sé que hay muchas cosas que te están haciendo sentir mal. Y para darle confianza y seguridad, le dices, poco a poco lo vamos a ir resolviendo todo, pero necesitamos empezar tema por tema. Y entonces le decimos, ok, vamos a elegir un tema que trabajar en la sesión de hoy. ¿Cuál quieres? Y entonces empiezan a reconducir. Que empieza a hablar, hablar, hablar. Ok, espera, despacito, respira. ¿Vale? En las próximas clases vamos a seguir profundizando. Esta es la primera clase al respecto y no quiero decir más porque lo que quiero es que aprendan a identificar el problema de las personas. Así que por esta misma razón, eh, la tarea que vamos a hacer con respecto a este aspecto en las sesiones grupales todavía no van a empezar a pasar sesiones individuales a nadie, ni siquiera a amigos y a familiares, sino que en las sesiones grupales con sus profesores, ellos ahora van a empezar a decir, ok, ¿quién quiere ser cliente? ¿Quién quiere ser terapeuta? Y les van a abrir los micros. Y el cliente va a contar un problema que quiera trabajar. Y el resto del grupo va a decir, el profesor va a decir, ok, ¿cuál es el problema de esta persona? Y vamos a abrir un debate para identificar cuál es el problema de esa persona. Y cada vez que sus contestaciones sean genéricas o sean una máscara del ego, tu profesor te va a decir, no, mal. El objetivo es llegar a lo que acabamos de hacer conmigo. El problema es, uno de los problemas es no le gusta el calor. El otro problema es no le avisaron con antelación. El otro problema es está cansado por el viaje. El otro problema es, ¿se dan cuenta? Cosas obvias, claras, directas, objetivas y sin interpretación. Entonces, a partir de ahí, la semana que viene, profundizaremos y empezaré a enseñar ahora sí cómo les guiamos una integración emocional. Pero mientras no sean capaces de identificar el problema, no están capacitados para guiar una integración, lo cual es totalmente normal. Eso nos pasa a absolutamente todo. No es que lo estén haciendo mal, no es que hayan suspendido el día de hoy, es que es la primera vez, nunca han contemplado esto. Si son terapeutas de otras terapias, nunca se los han enseñado así, muy probablemente. Tengo formación en un montón de técnicas terapéuticas y nunca me habían enseñado a estudiar, analizar y contemplar el problema de una manera clara, directa, objetiva, sin dar por hecho nada y a dividir los problemas.
¿vale? Entonces, con respecto a eso, es lo que van a hacer en las sesiones grupales. Por supuesto, en las sesiones grupales se seguirá trabajando el tema del perdón, pero también van a haber momentos donde los profesores van a abrir este tipo de debates. También, mientras están en las sesiones grupales, puedes aprovechar para hacer prácticas y cuando una persona está contando su problema, tú contigo mismo en tu interior tratas de comprender cuál es el problema de esa persona, entenderlo, subdividirlo y así van a ir siendo más y más eficientes. ¿Mm? Por último, con respecto al perdón, las tareas que vamos a realizar es añadirlo como punto de chequeo. Cada vez que hagas una integración emocional, pasas al punto de la paz, miras a ver si estás en paz, luego pasas al punto del perdón, miras a ver si estás en el punto del perdón. Y luego van a practicar perdonar un tema específico, un día un tema específico, otro día el perdón en general. Un tema o persona específica y luego el perdón en general. ¿Vale? Así que vamos a hacer el perdón de una situación o de una persona alrededor de sesiones de 15 minutos cuando las hagas. Y el perdón global en general, igualmente, unos 10, 15 minutos donde te contemplas el perdón y perdonas todo lo que venga, sea lo que sea relacionado con quien sea. Bien, respiren. Aquellos de ustedes que no quieren certificar, que no les interesa ni lo más mínimo certificar o ser terapeuta, simplemente disfruten del resto de las clases y esa parte no la van a tener que hacer. Pero aquellos de ustedes que quieren certificar, que quieren ser terapeutas, es parte de la formación y de las tareas. Entonces, aquellos de ustedes que todavía no están estables con ustedes mismos, obviamente lo de ser terapeuta vendrá más adelante, eso no es importante. Lo que están buscando ahora es sentirte bien y estabilidad contigo. Así que si no quieres certificarte y en la sesión grupal el profesor te dice cuál es su problema o guíale una integración emocional y no te apetece, se lo dice, mira, yo no estoy aquí por el título, por la certificación, solo estoy por mí y la verdad no quiero meterme en ese aspecto. Y van a ser respetados al 100%.
Vuelvo y les repito que es totalmente normal que les cueste el perdón, ¿vale? Es de las cosas más difíciles de aprender y de trabajar, pero es de las más útiles.